está allí. Bueno, hay varios temas sobre la mesa. El tema del cronograma electoral. A propósito de ello, se pronunciaba Jorge Rodríguez el día de hoy. En nuestra cuenta en la web Globovisión lo pueden encontrar. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dice lo siguiente: desmiente que existe una propuesta elaborada de cronograma electoral con jornadas especiales para su cierre antes del 1 de abril. Esto es la respuesta que él coloca ante unos tweets o unos X de el periodista experto en temas electorales Eugenio Puskas. Eugenio Martínez, a través de su cuenta en la red social X, decía que en esta red social que la propuesta elaborada en el Parlamento obligaría a cerrar las jornadas especiales en el registro antes del 1 de abril. Asimismo, acotaba Eugenio Martínez en un hilo en su cuenta en la red social X que el CNE haría la convocatoria de la elección el 1 de marzo para realizar este evento electoral el 8 de septiembre. Así tiene una serie de tweets relacionados con un cronograma que aparentemente se habría presentado en estos debates que realiza la Asamblea Nacional. Una de esas propuestas, ha dicho Jorge Rodríguez, que está errado, que esta no es la propuesta del cronograma electoral. Bueno, mucho se está hablando, se ha venido hablando todo el año de la fecha de las elecciones presidenciales. Al principio del año, muchos partidos queremos la fecha de las elecciones. Ahora dentro de la Asamblea hay un llamado a distintas posturas a debatir sobre este tema del cronograma electoral, de un calendario. Muchos pues han participado, otros sectores han dicho no vamos a participar, tiene que ser el CNE quien estudie y quien anuncie con además tiempo de antelación suficiente su cronograma electoral por el tema también del registro, ¿no? De los jóvenes que muchos han venido acá a denunciar, más de 2,5 millones no se han inscrito en el registro electoral. Bueno, ahí tenemos dos problemas de verdad que hay que resolver. Yo creo que ya, espero que sea así, la próxima Asamblea Nacional pueda modificar, reformar, porque hay que ponerle fechas ciertas a las elecciones. Nosotros no podemos seguir trabajando sobre incertidumbres. Bueno, desde que empezó el año estamos hablando de que hay elecciones. Nadie sabe en este momento que hay elecciones. Bueno, se hizo una convocatoria a la Asamblea Nacional, a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los partidos políticos, los candidatos, bueno, para discutir el cronograma electoral. Yo creo que eso es sano, es importante. Hay gente que no está asistiendo. Por cierto, escuché al propio Jorge Rodríguez diciendo que había invitado a la plataforma democrática unitaria, para que asistiera, unitaria para que asistiera, y no asistieron. Yo creo que hay que sentarse en una mesa y ponernos de acuerdo, ¿por qué no? Fijar un cronograma electoral y presentárselo al Consejo Nacional Electoral como un acuerdo previo. Bueno, y el Consejo Nacional Electoral, que es el ente regulador, bueno, ajustará la fecha, fijará su cronograma para cumplir con los lazos de ley, pero hay que resolver ese problema. Nosotros no podemos llegar a julio, a agosto, sin una fecha electoral. ¿Por qué? Porque eso perjudica el propio proceso. Bueno, la gente también, los partidos políticos, los propios candidatos no saben cómo hacer las elecciones. Tú no puedes tener un proceso electoral abierto, perenne. Tú hablabas de la falta de inscripción de los jóvenes. Se habla de casi 3 millones de venezolanos jóvenes en Venezuela que no se han inscrito. Pero eso también tiene otra cosa. No es porque no haya centros de inscripción, es que no hay motivación. Los jóvenes no están motivados a los procesos electorales, al problema político. O sea, hay dos temas ahí, el de la falta de motivación y que los centros que están es en la ciudad principal y eso también dificulta. Si ya un joven está medio desmotivado, viajar 3 horas en un autobús para inscribirse. Pues yo te voy a poner este ejemplo. Yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y el registro electoral queda a 10 minutos caminando del rectorado ahí al CNE, pero los jóvenes no van. Yo he estado allí en el registro electoral. Y como muchos decían, si fuera para el concierto, no sé, de Karol G, de bueno, se vienen hay interés de viaje. Yo he estado allí frente al Consejo Nacional, te he visto, y la gente que se está inscribiendo o haciendo cambios de residencia son adultos. Muchos adultos mayores, por cierto. Entonces hay interés en ese sector de la población. Ahora, ¿cómo motivamos entonces nosotros a los jóvenes para que entiendan que la participación es importante, que tienen que pronunciarse, ir a votar? Bueno, eso les corresponde a los partidos políticos. El CNE en su cronograma abrirá un espacio, un lapso de tiempo, aunque mi amigo Ricardo Ríos siempre me corrige porque dice que no hay lapsos de tiempo, todos los lapsos son de tiempo. Bueno, pero tiene que hacerlo y ahí tendrán que fijar, como antes, en el metro, en otras instituciones, abrir para que se inscriban los que quieran inscribirse. Pero es falta de motivación también. Bueno, eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral, también una campaña de promoción, de motivación y a los partidos políticos. Porque ¿a quién le interesa que la gente vote? A nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que haya un cambio en paz, en democracia, mediante el voto.
Nosotros tenemos que derrotar al gobierno es con votos. Hay gente que se empeñó en derrocarlo. Nosotros decimos es derrotarlo. Porque bueno, tenemos cuántos años tratando de... Tenemos no, yo me excluyo. Hay un sector de la oposición que se ha dedicado nada más a tratar de derrocar al régimen. Bueno, y aquí estamos. El 2018 nosotros presentamos una candidatura presidencial y se llamó la abstención. Y Nicolás Maduro fue reelecto gracias a los que hoy, por cierto, están pidiendo fechas electorales. Bueno, no fueron a votar. Entonces, bueno, yo creo que hay que hablarle también claro a la población. Ese es otro de los grandes temas. Además, no se les explicó antes de sea no votar, después ahora sí vamos a votar. Digamos, un discurso donde se explique por qué es importante votar. Entonces, cuando son candidatos sí llaman a votar. Porque cambiamos de postura, no argumentar, que también es importante en medio del debate político, pero muchas veces estos mensajes no llegan a nuestros jóvenes, sino además estamos en un mundo de redes sociales, de TikTok, donde los contenidos llegan cortos, precisos, se viralizan. ¿Cómo conquistar ese sector de la población? Porque, como te reafirmo, yo creo que la política está en un nivel que no llega abajo. La gente en este momento, gracias a la situación social, económica, bueno, está dedicándose a ver cómo resuelve su problema. Y lo estamos viendo a todos los niveles. Los empresarios decidieron ponerse a producir, a trabajar, a invertir, se sientan con el gobierno, llegan a acuerdos. Bueno, eso es lo que está sucediendo. En los sectores populares la gente está emprendiendo, viendo cómo resuelve sus problemas, cómo resuelve su día a día. Y eso quita tiempo para organizarte políticamente. Entonces, los partidos políticos que antes tenían sus bases sociales, ejemplo, en sindicatos, en gremios, en las comunidades, bueno, eso se ha visto muy disminuido. Porque, ejemplo, los sindicatos están muy maltratados, disminuidos. La dirigencia sindical está, bueno, aparte de que ha sido muy golpeada, no hay motivación alguna para ser dirigente sindical. Los gremios abandonados. Bueno, la CTV tiene 22 años que no hace un proceso electoral. Entonces, ¿cómo tú motivas a los trabajadores, a los agremiados, a la gente común para que participe en política, para que se sume a esta situación? Entonces, bueno, ahí también tenemos nosotros que hacernos nuestra mea culpa, ¿no? Un trabajo político y preguntarse qué está haciendo la dirigencia en estos momentos. Entonces, criticamos al gobierno, pero el gobierno está allí. El gobierno tú ves que tiene sus, ¿cómo se llama esto? Sus jefes de calle, maneja todo ese estructura. Tiene sus estrategias, Tiene sus estrategias. Entonces, de este lado, bueno, tenemos que implementar también nuestras estrategias. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando de